Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Guten Morgen, los saluda el Mago Blanco. Continuando con el especial del Niño Mago, hoy es el turno de hablar de la tercera entrega de la saga, El prisionero de Azkaban. Publicado el 8 de julio de 1999 en Reino Unido, el 8 de septiembre del mismo año en Estados Unidos, y en octubre del año 2000 por Editorial Salamandra en España. A diferencia de La Cámara Secreta, la presente novela se destacó por ser el tomo que escribió Rowling con más facilidad. Las ideas y la historia de este libro fluyeron cómodamente a través de la autora, por lo que ésta no tuvo que preocuparse mucho corrigiéndola o desechando continuamente elementos de la trama. Este volumen se caracteriza por ser el preferido de la mayoría de los fans, no solo por su extenso e intenso clímax más que bien narrado, sino por incluir a dos de los personajes más queridos de toda la saga como lo son Sirius Black y Remus Lupin. Aunque, si les soy sincero, en lo personal, este es el libro que menos me gustó de la heptalogía, y no me malinterpreten, no estoy diciendo que sea malo, simplemente es el que menos disfruté leyendo. Hablemos pues de la historia. Recapitulemos un poco. Al final del anterior libro, Harry descubre que, quien en realidad abrió la cámara secreta, escribió en los muros, envió a la bestia de Slytherin a atacar a los hijos de Muggles y a la gata de Filch, fue la hermana menor de Ron, Ginny. Esta última durante todo el curso había estado escribiendo en un extraño diario encantado, depositando sus sentimientos y memorias. Resulta pues que este diario en realidad contenía a un Lord Voldemort de 16 años como recuerdo en su interior, por lo que cada vez se alimentaba y se fortalecía más con los pensamientos de la niña pelirroja, absorbiendo poco a poco su vida. Al final, y tras un Deus Ex Machina no muy bien justificado, Harry debe entonces enfrentarse al basilisco, el rey de las serpientes y bestia escondida en la cámara, para periódicamente destruir el diario que contenía a Voldemort, y así salvar a Ginny, evitando que el colegio fuera clausurado. Así pues, a unos cuantos meses de este acontecimiento, cuando el niño mago se prepara para volver a Hogwarts a cursar su tercer año, comienza El prisionero de Azkaban, en donde nos damos cuenta que un misterioso asesino que en el pasado fue un gran partidario del Señor Tenebroso, ha escapado de la cárcel de los magos y busca a Harry con desesperado deseo para matarlo, y así llevar a cabo la tarea que su amo no pudo cumplir. En esta tercera entrega, Harry indagará nuevamente en su pasado, revelando oscuros secretos y enfrentándose a sus peores miedos. Para este volumen, Rowling nos entrega una historia sólida, un tanto más compleja, que deja considerablemente de lado el típico final feliz de las anteriores entregas, de ahí que Harry al final de este libro evalúe con melancolía la situación, y descubra que básicamente y tras tanto esfuerzo terminó perdiendo más de lo que ganó, que es desarrollada de una forma excelente, a un ritmo balanceado y que al mismo tiempo nos presenta una trama que rompe con la rutina que nos había acostumbrado con los primeros dos libros, o bueno, al menos parcialmente. Por un lado, se agradece que la autora haya decidido darle un ligero respiro a la trama y relegar el puesto de villano, al menos por el momento, a otro ente. A pesar de todo, la historia comienza a sentirse de una u otra forma como encerrada en un bucle, y un claro ejemplo de esto, es el hecho de que la confrontación con el villano siempre sea al final de curso. En la piedra filosofal supongo que pasó porque tenía que pasar, en la cámara secreta ya fue una coincidencia, pero aquí en El prisionero de Azkaban ya se siente raro que el villano no pueda enfrentarse con el protagonista sino hasta el final del año lectivo, cuando el niño mago aprende a utilizar perfectamente el hechizo que estuvo practicando durante todo el curso, y que le ayuda a salir perfecta y convenientemente de la situación planteada. Es decir, ¿se imaginan que Black por un giro del destino hubiera tenido la posibilidad de acercarse a Harry y sus amigos, no sé, a comienzos del curso, en Navidad o en una fecha más temprana? Al igual que en los dos volúmenes previos, la autora rubia amplía aún más el universo que creó trayéndonos consigo nuevos datos curiosos y componentes fascinantes que engalanan totalmente la historia. Quizá uno de los elementos más interesantes de la presente novela y al mismo tiempo de la saga en general, vendría a ser los guardias de la prisión de los magos, los Dementores. Estos entes son el fruto de una larga depresión por la que pasó la autora a comienzos de los 90, antes de que comenzara a publicar los libros, cuando su vida pasaba por un momento bastante problemático y complejo. Por aquel entonces, la escritora vivía una época de tristeza total, en donde parecía ser que la felicidad y la esperanza se habían ido para siempre de su existencia.
De hecho, al parecer el abatimiento de Rowling fue tal, que hasta incluso llegó a pensar en el suicidio. Como ya sabemos, al final logró reponerse, y al mismo tiempo utilizar aquella faceta de su vida como inspiración, creando así a una de las criaturas más terroríficas de toda la literatura fantástica. Lo que me recuerda, si bien estos últimos tienen bastante parecido con los Nazgûl, a fin de cuentas, en lo técnico, ambos especímenes tienen su clara inspiración en otro ente de la cultura popular. Otro elemento que Rowling nos presenta en este libro vendrían a ser los hipogrifos, criaturas híbridas imponentes, orgullosas, nobles y majestuosas. Estos especímenes son criaturas que la escritora personaliza, imprimiendo su propio estilo en ellos, tras ser tomados de otros relatos de la mitología inglesa. De hecho, este mismo caso se aprecia también en la segunda novela, con el basilisco. De igual manera, dado que Harry no estaba inconsciente como para jugar, o el torneo no había sido cancelado por los ataques a los estudiantes, es en esta novela donde se nos expone más sobre el Quidditch, relatándosenos de forma espectacular 3 partidos más que emocionantes con cada una de las casas del colegio. Los personajes. Está más que claro que estos últimos han crecido, y ahora, cada paso que dan, los aleja de la niñez y los acerca a la adolescencia, en consecuencia, cada vez se vuelven más complejos y más verosímiles. Es precisamente de aquí, donde afloran nuevos sentimientos que antes eran desconocidos, y nuevas actitudes aparecen afianzando más el carácter de todos los personajes. Por eso mismo, es en esta entrega en donde tenemos lo que sería la primera, mas no la última ruptura del equipo protagónico. Lo que se refiere a los nuevos personajes, comprobamos que existe un fuerte trasfondo en ellos, un gran carisma y unas motivaciones coherentes y más que verosímiles, que al mismo tiempo ayudan a desarrollar y explorar más en personajes previamente expuestos en las demás novelas. En cuanto a Harry, es más que notable su crecimiento como personaje, los problemas emocionales de la edad le afectan como a todos, se siente solo de una u otra forma a pesar de tener a sus amigos, y al mismo tiempo muestra claramente rasgos de rebeldía. Básicamente un protagonista tridimensional con el cual sentir empatía, que se esfuerza por salir adelante y superar las adversidades. En suma, Harry Potter y el prisionero de Azkaban es una secuela brillante, medianamente autoconclusiva, que renueva un poco la saga al volver más compleja la historia y a los personajes, exaltando claramente la importancia de superar nuestros miedos para poder avanzar, y el cómo nuestros seres queridos jamás nos abandonan, aunque no estén cerca de nosotros. Por eso, le doy un muy merecido 9,5 puntos sobre 10, connotando al libro como excelente y muy recomendable. En cuanto a la película, tras el rotundo éxito obtenido con las primeras 2 entregas, estaba más que cantada la llegada de una tercera a las pantallas grandes. De hecho, se llegó a creer que, como pintaba la situación, para el 2007 se culminaría el proyecto de adaptar las novelas, estrenando una película por año. Pero como ya sabemos, las cosas no podían ir tan bien. Por allá en el 2002, La Cámara Secreta no se había estrenado y Columbus ya aseguraba que no quería continuar con la saga, al menos no de momento, puesto que los poco más de 3 años que llevaba trabajando con las 2 primeras cintas habían consumido mucho de su tiempo que no le permitió estar con su familia. Por lo anterior, declaró que se tomaría un ligero descanso para fortalecer sus relaciones y posteriormente volver. La Warner, consciente de que este era un proyecto con el cual no convenía esperar, decidieron nuevamente barajar los nombres de los posibles directores que pudieran sustituir a Columbus y continuar con el desarrollo de la historia. Nuevamente, se pensó en muchos personajes que pudieran liderar el proyecto, como Kenneth Branagh, quien hizo del profesor Gilderoy Lockhart en la primera entrega, o el gran Guillermo del Toro, quien rechazó la propuesta al considerar muy infantil la premisa de la novela y de los filmes ya adaptados. Al final, fue el mexicano Alfonso Cuarón, amigo recomendado y animado por Del Toro, quien asumió la cabeza del proyecto, sin siquiera conocer el material original que pretendía adaptar, en otras palabras, no había leído el libro. Así pues, tras un largo periodo de trabajo durante todo el año 2003, y un sinnúmero de cambios en la filmación, producción y postproducción, El prisionero de Azkaban fue estrenado el 4 de junio de 2004, un año y medio después de que su antecesora fuera expuesta en cartelera. El filme, que en un principio contó con unos $130 millones de presupuesto, terminó recaudando unos 795 millones aproximadamente, llegando a ser el filme con menor recaudación que ha tenido la saga en general, ubicándose, hoy, 18 de junio de 2013, como la 40ª película más taquillera de la historia. Asimismo, el metraje fue nominado por los premios Óscars en 2005 en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejores Efectos Especiales, sin embargo, nuevamente y por desgracia, no fue acreedor a ningún galardón. Hablemos pues de la historia. Para esta ocasión, se nos presenta un filme que, por un lado funciona bastante bien como spin-off, pero que como adaptación claramente pudo ser un tanto mejor. Dado que el tercer libro es una obra con una trama más compleja, el reproducir la misma historia al 100% en celuloide como prácticamente sucedió con las anteriores, habría sido excesivamente difícil, con un resultado igual a una película acelerada. Sin embargo, no me malinterpreten, la cinta aún sigue siendo muy fiel al material original, de hecho hay escenas espectaculares que capturan a la perfección lo narrado en la novela e incluso van más allá, imprimiendo en muchas secuencias un tono más épico hasta incluso cómico, solo que ya no tanto a comparación con las anteriores.
Aquí se toma un par de rumbos distintos, subyugando la aparición de muchas subtramas importantes. A pesar de todo, el filme es entretenido y cuenta con un desarrollo fluido, muy bien equilibrado, que traduce de forma idónea los mensajes expuestos en el libro, que desgraciadamente deja muchos elementos en entredicho, sobre todo en el final, el cual, si bien es intenso y dramático hasta cierto punto, bien pudo extenderse un poco y, yo que sé, quizá hasta mostrar un flashback para dejar por sentado y bien establecido la historia de los merodeadores, evitando abandonar a su suerte tal subtrama, a tal punto que básicamente es un detalle que solo eres capaz de construir torpemente si eres atento, y descubres las leves referencias de las entregas posteriores. Otro detalle que persiste en el aire en este filme, vendría a ser el uso de la magia fuera de Hogwarts. No llevamos ya ni 2 minutos de metraje y Harry ya ha roto una regla que claramente se nos había establecido en los 2 filmes anteriores, y no me refiero a la escena donde infla inconscientemente a su tía, me refiero a esa particular secuencia donde hace el hechizo Lumus bajo las sábanas, y que hasta incluso muchos han llegado a interpretarla como un simbolismo frente a la masturbación. La única forma en la que se podría sustentar este posible error, vendría a ser si tomamos en cuenta que el universo que adapta esta serie de películas es un tanto diferente al de los libros, y en donde al parecer, mientras el hechizo que el mago realice no sea muy vistoso a tal punto que llame la atención, o sea perjudicial o contraproducente frente a un no mágico, no habrá mayor problema o falta en usarlo. Lo digo porque claramente se nos da a entender que en los filmes anteriores, Hermione y Ron han realizado hechizos fuera del límite permitido. Eso me recuerda, por si se lo preguntaban, no, esta película no cuenta con una versión extendida. Si bien, tiene una ligera serie de escenas eliminadas, estas últimas no aportan absolutamente nada a la cinta, ni hacen el esfuerzo de ahondar en alguna subtrama no tratada. En cuanto a las actuaciones y los personajes. Mientras que Columbus era el ente idílico para trabajar con niños, Cuarón es sin duda el personaje que debía acompañar ahora a estos actores en su proceso como adolescentes. El director mexicano, al brindarle más libertad al lado juvenil del reparto, como el hecho de permitirles portar el uniforme a gusto, o vestirse con ropa informal en ciertos momentos de la película, no solo obtiene actuaciones más convincentes y, por supuesto, un mejor desenvolvimiento en cámara de los intérpretes, sino que también logra imprimirle sutilmente su propia personalidad a cada uno de los personajes. El trío protagónico se luce en lo que hace, aún genera química en pantalla, cada vez puliendo más la ejecución de su personaje. Incluso Rupert Grint ha dejado de exponer gestos tan raros. En cuanto al lado adulto no hay queja alguna, contamos con interpretaciones soberbias, carismáticas, creíbles, siempre conservando las cualidades que ya mencioné en los vídeos pasados. Tras la defunción de Richard Harris, quien interpretaba a Albus Dumbledore, en octubre del año 2002, nuevamente se comenzó a buscar a alguien más que pudiera encajar a la perfección en los zapatos del director de Hogwarts. Tras mucho buscar, y hasta incluso, tras ofrecerle el papel al señor Ian McKellen, quien se rehusó argumentando que recientemente ya había interpretado a un mago muy similar en otra trilogía ya estrenada en el cine, el rol fue finalmente aceptado por Michael Gambon. Este señor no solo supo interpretar a la perfección al anciano y sabio mago, sino que le otorgó un ligero aire shakespeariano, permitiendo así que el personaje resaltara más, desbordara aún más elegancia, sapiencia y respeto, siendo todavía más carismático. Las demás integraciones al reparto, como Gary Oldman y David Thewlis, entre otros, también resultan más que gratificantes, poderosas y muy bien logradas. De hecho, aquí destaco al señor Thewlis, quien interpreta al profesor R.J. Lupin. Este hombre logra traspasar al afligido personaje de la tinta y el papel a la vida real de una manera muy enternecedora, a pesar de que prácticamente toda la subtrama que generaba su historia fue desechada de la película, dándole un sentimiento de melancolía y soledad muy conmovedor, que forja un lazo que roza con lo paternal entre su persona y Harry. Una pena que en las demás entregas haya perdido tanto protagonismo. Básicamente, contamos con un reparto de admirar. Está claro que el principal enfoque de Cuarón en esta película fue concentrarse en el cambio que atraviesan los personajes a esta edad, el pasar de la niñez a la adolescencia. Por eso mismo, estos últimos cruzan por una edad complicada, una época de rebeldía y de siempre querer llevar la razón, de gritar, de tomar decisiones apresuradas, de dejarse llevar por sus sentimientos. Es por eso que vemos un fortalecimiento en el carácter de Harry, Ron y Hermione. Ouch. Asimismo, se comienza a apreciar un despertar sexual en el trío protagónico, las hormonas empiezan a salir cada vez más a flote, lo que, obviamente les hace más verosímiles como personajes. Por desgracia, dado que Cuarón solo se ha enfocado en el lado juvenil del reparto, el lado más viejo queda un poco más desplazado, lo que ocasiona que dos entes más que importantes sean ignorados y no se explore debidamente en ellos. Pero bueno, al menos ha hecho lo que debía, enfocarse, al igual que el libro, en ese crecimiento y fortalecimiento de los personajes jóvenes. La música. Gracias al cielo, esta película irrumpe con una banda sonora más que renovada, que recurre pocas veces al reciclaje.
Al parecer, el señor John Williams, quien en el pasado también fue el encargado de realizar el soundtrack para La Cámara Secreta y La Piedra Filosofal, no estuvo tan atareado y ocupado como en 2002, por lo que pudo dar vida a una serie de melodías más que espléndidas, que herméticamente se unen con las escenas y afianzan la estética del filme, siempre con un tono gótico, rabioso y hasta maléfico. Me atrevería a decir, que nuevamente, logra capturar ese efecto especial conseguido en la primera cinta, el fusionar los sentimientos de Harry con la banda sonora, ocasionando que esta última transmita lo que el protagonista siente en cada momento. En el presente soundtrack encontramos la canción Double Trouble, Doble Problema en español, la cual es cantada por el coro de Hogwarts, cuando los alumnos regresan de nuevo al colegio tras las vacaciones. Esta canción se inspira, o más bien, fue sacada directamente de la escena primera acto 4 de la obra teatral Macbeth, del célebre dramaturgo inglés William Shakespeare, repitiendo constantemente, a manera de estribillo, las palabras que las brujas decían en aquella escena de la obra. Si esto no representa maestría, elegancia e ingenio a la hora de crear una composición musical, no sé entonces qué lo es. Asimismo, la presente melodía sirvió para sacar el eslogan de la película, Algo travieso se avecina, o en inglés, Something Wicked This Way Comes. Los efectos especiales. Una palabra. Magníficos. Es impresionante el resultado obtenido en esta área. En este apartado podremos encontrar desde la mezcla de animatronics con CGI para producir de forma creíble las criaturas mágicas, como Buckbeak el hipogrifo, o los dementores con esa estética etérea, terrorífica y espectral, hasta sets con la capacidad de generar movimiento, tómese por ejemplo el autobús noctámbulo o la casa de los gritos. El maquillaje y el vestuario también son más que sobresalientes, sobre todo este último, que fue rediseñado totalmente y que aún continúa siendo bastante expresivo. Creo que el único fallo que encuentro en el terreno del guardarropa, es el cambio innecesario que le dieron al profesor Flitwick, interpretado por Warwick Davis. De verdad, no veo por qué alterar un personaje de manera tan drástica que ya había sido previamente establecido, si bien se ve un poco más real, crea una discontinuidad entre las películas. Ni siquiera el personaje de Dumbledore se vio tan cambiado. La escenografía es asombrosa, los hermosos, imponentes e indómitos paisajes de Escocia aumentan la estética y el naturalismo de la película, sobre todo si tomamos el estilo en que Cuarón los filmó. Sin embargo, el cambio de locación crea una gran discontinuidad con las anteriores dos películas. No me malinterpreten, los nuevos panoramas escoceses, el patio del reloj empedrado, el puente de madera y demás elementos arquitectónicos son una sublime adición, las cuales fueron retomadas en las posteriores secuelas, al menos la mayoría de ellas, pero generan una incoherencia con las entregas previas que solo podría ser sustentada torpemente, si imaginamos que al parecer existen hechizos capaces de alterar de manera drástica el relieve de un recinto tan descomunal. Para acabar de empeorar las cosas, Cuarón decidió reciclar viejas locaciones de las anteriores películas y reutilizarlos como nuevos. En general, no le veo problema a esto, desde que sepan disfrazarlo y redecorar todo el estudio y darle un nuevo aspecto, tal es el caso del viejo set de Ollivander, que fue reorganizado para que fuera la tienda de Honeydukes. Sin embargo, reutilizar el despacho de Dumbledore y convertirlo en el aula de astronomía fue un nefasto movimiento. No puedo creer que justamente reutilizaran un plató tan reconocible y por el cual se esforzaron tanto en fabricar y hacer diferentes a los demás en la cámara secreta, para que le dejen como un escenario más del montón. Supongo que este es el precio de la reinvención, el precio del cambio de director. Aunque le da un nuevo aire a las cosas, prácticamente tacha lo que ya habíamos visto. La dirección. Siendo realistas, no pudieron elegir a mejor director que Cuarón. Es este último quien brinda una trascendencia brutal a la saga con su visionaria perspectiva. Mientras que en los libros está claro que la cuarta entrega es una obra de transición que marca pauta en la saga, en las películas, es esta cinta la que da un giro de 180 grados a la franquicia, orientando toda la trama hacia un público más adolescente. Básicamente, Cuarón adopta las bases que Columbus le dejó, y con ellas, sumando su propia interpretación del mundo creado por Rowling, nos da una nueva visión, un estilo fresco, el cual es imposible pasar por desapercibido. Esto último lo hace bajo múltiples puntos, entre los que claramente encontramos. Primero, es apreciable el cambio de la paleta de colores que le da a la cinta. Mientras que Columbus solía usar colores más cálidos, Cuarón se centra en utilizar una pigmentación más fría que le da más realce a las escenas al aire libre. Segundo, con base en lo anterior, mientras que Columbus en la cámara secreta optó por generar ambientes más oscuros y misteriosos, Cuarón va todavía un paso más allá, ahora el metraje ha pasado a tener un estilo totalmente gótico y lúgubre, lo que le da un porte artístico descomunal a la cinta e innovador para la saga. Tercero, al mismo tiempo, este nuevo dirigente decide filmar las escenas no solo bajo nuevas locaciones como Escocia, sino que bajo lentes mucho más amplios, dándole un protagonismo total al paisaje en cada escena, convirtiendo a este último en un personaje más con el cual pueden interactuar nuestros protagonistas. Cuarto. De igual manera, Cuarón graba las escenas de forma más fluida, reduciendo el número de cortes lo mayor posible, con complejos giros de cámara y secuencias largas que siguen a los personajes a través del escenario. Algo parecido a lo que Columbus hizo en la película pasada con la cámara móvil, solo que a mayor escala. Quinto. Por último y no menos importante, sería un ultraje de mi parte no reconocer que el señor Cuarón deja una firma sutil en la cinta, que demuestra su orgullo por su procedencia mexicana. Sin embargo, no todo puede ser color de rosa. Cuarón no realiza su trabajo perfectamente.
Por un lado, está claro que se enfocó en exceso en los personajes jóvenes de la historia y no le prestó suficiente atención a ciertos componentes del reparto de los adultos. De verdad, es una pena que no se tomara un poco más de tiempo exponiendo a ciertos personajes, no entiendo por qué desechar una subtrama tan importante. La película es corta a comparación con sus antecesoras, la verdad es que unos 10 minutos más de metraje no le hubieran venido mal. Ahora bien, no pienso decir cuál dirección ha sido mejor y cuál ha sido la peor, ambos directores, Cuarón y Columbus, tienen su propio estilo, manejan una visión particular sobre el mundo de Harry Potter, interactúan bajo diferentes parámetros con el elenco, etc. Ambos son buenos directores, ambos hicieron su trabajo maravillosamente, ambos llegaron en el momento justo y se fueron en el momento, bueno no nos engañemos, Cuarón debió durar al menos otra cinta más, pero está más que claro que, mientras que uno orientó hacia un público más infantil su creación, el otro se fue más hacia el lado juvenil. Harry Potter y el prisionero de Azkaban podría resumirse bajo una sola palabra, y esa es, cambio. Bajo este nuevo director se ha logrado una trascendencia impresionante en la saga, un redireccionamiento de 180 grados que enfoca la saga hacia un público más adolescente. Gracias a las múltiples alteraciones arriesgadas de Cuarón y su propia interpretación del mundo creado por Rowling han dado por resultado una extraordinaria película que, aunque bien pudo mejorarse en unos cuantos aspectos, no deja de ser una gran obra, una de las mejores películas de toda la franquicia. Por eso mismo, tomando la película como un spin-off le doy una merecida calificación de 9,3 puntos sobre 10. Como adaptación, la cinta recae un tanto, mas no es algo que le afecte mucho. Por eso le doy un puntaje de 9,2 puntos sobre 10. Ambas versiones son sobresalientes, ambas merecen un visionado obligado. No siendo más, por el momento se despide el Mago Blanco, sayonara. Los veo en la crítica al Cáliz de Fuego.